Hola chicos, ¿qué tal? Los saluda el profesor Juan Carlos Chavarría. En la sesión del tema de hoy va a ser triángulos. Vamos a ver los teoremas fundamentales. Bueno, recuerden que un triángulo es una figura geométrica que resulta de unir tres puntos que son no colineales mediante segmentos de recta, ¿verdad? En este caso, fíjense, la figura es esta. Vamos a tener elementos del triángulo, que son los vértices, que son las esquinas en realidad, ¿no? Tenemos A, B, C. Y tenemos también los lados, en este caso el lado AB, BC y lado AC. Aquí tenemos una notación, fíjense este simbolito, este triangulito seguido de las letras ABC, se va a leer el triángulo ABC. ¿Sí? Esto va a ser el nombre en realidad para este triángulo. Bueno, también tenemos algunos elementos asociados al triángulo. ¿Sí? Vamos a tener una región interior del triángulo, que es todo esto lo que está sombreado. Y también vamos a tener una región exterior del triángulo, que sería lo que se encuentra fuera del triángulo. Vamos a tener también ángulos internos, en este caso dice alfa, beta, gamma. Bueno, aquí ha faltado anotar, pero son los ángulos que se encuentran dentro, ¿sí? Lo que está de naranja, aquí, ¿sí? Serían los ángulos alfa, beta y gamma. Y también tenemos los ángulos externos, en este caso son los que se encuentran fuera y están determinados por un lado del triángulo y una prolongación de otro lado, ¿sí? Aquí tenemos este ángulo exterior que sería el X, tenemos aquí otro ángulo exterior que sería Y, y este ángulo exterior llamado Z, ¿sí? Y también vamos a tener pues las longitudes de los lados. Fíjense en este caso el lado AB tiene una longitud de C, quiere decir C unidades, puede ser C centímetros, C metros. También tenemos pues el lado BC tiene medida A y el lado AC tiene medida B. Tener presente siempre, recuerden que el perímetro de un triángulo nos dice que es el contorno de esta región, ¿sí? Todo lo que está aquí es el perímetro, en este caso del triángulo. Ahora, vamos a ver que este perímetro también se puede medir. Longitud del perímetro. Nos dice que es la suma de las longitudes de todos los lados. En este caso para el triángulo lo que tenemos que hacer es sumar los tres lados, ¿verdad? Aquí tenemos A más B más C. Ojo, el perímetro siempre le vamos a llamar 2P, ¿sí? 2P va a significar perímetro. Recuerden que es la suma de los tres, A más B más C. Y cuando solamente tengamos P solito, que sería en realidad pasar a dividir el 2, a este P se le va a llamar semiperímetro, ¿sí? Y fíjense, es la suma de los tres lados sobre 2. Región triangular nos dice que es la unión del triángulo con todos sus puntos interiores, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado de región interior, región exterior. En este caso, la región triangular, ¿sí? Va a ser la región interior del triángulo. Bueno, aquí tenemos algunos teoremas fundamentales. Recuerden siempre, ¿no? En un triángulo, la medida de los ángulos interiores, de los tres ángulos interiores, siempre es 180. La suma de esos tres ángulos siempre es 180. Fíjense acá, teorema 2 podríamos llamarle, ¿no? Ahora tenemos tres ángulos exteriores. La medida de los tres ángulos exteriores siempre va a ser 360. Ahora, fíjense acá, tengo dos ángulos interiores y para el tercero interior solamente estoy considerando el exterior. Fíjense, tengo dos interiores. Para el tercero, o mejor dicho, para el tercer vértice, estoy considerando el ángulo exterior. La suma de dos ángulos interiores va a ser igual al tercero exterior, ¿sí? En este caso el X va a ser la suma de beta más gamma. Tenemos aquí un ejemplo, fíjense, en la figura determina el valor de gamma. Entonces tenemos tres ángulos interiores. Recuerden que la suma debe dar 180. Entonces, bueno, planteamos la ecuación. 120 pasa a restar. 3 gamma más 2 gamma serían 5 gamma. El 5 pasa a dividir a 60. Y nos queda que gamma vale 12. Ejemplo 2, fíjense ahora. En la figura determina el valor de ρ. Miren dónde está ρ. ρ es un ángulo exterior. Y justo los otros dos ángulos que me faltan son ángulos interiores. Entonces recuerden, el ángulo exterior debe ser la suma de los otros dos ángulos, pero interiores.
Entonces ρ debe ser la suma de estos dos, por lo tanto ρ vale 142. Tenemos aquí 4 teoremas adicionales. En todo triángulo, fíjense, estoy considerando el lado B. Este lado B siempre es menor que la suma de los otros dos lados, ¿sí? Ahora, puede ser cualquier otro de los lados, puede ser el A, por ejemplo. El lado A debe ser menor que la suma de B más C, ¿sí? El teorema funciona para los tres lados. Tenemos un teorema muy parecido también. Fíjense ahora, tengo el lado B, pero este lado B ahora va a ser mayor que la diferencia de los otros dos, ¿sí? Estos dos teoremas básicamente se llaman existencia de triángulos, ¿sí? Un lado siempre es menor que la suma de los otros dos, pero también es mayor que la diferencia de esos dos, ¿sí? Se puede resumir de esa manera esos dos teoremas. Ahora, fíjense aquí en este tercer teorema. Nos dice que el lado A, A es mayor que C. Dice sí, solo si el ángulo θ es mayor que el ángulo omega. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a mayor lado opuesto a un ángulo, el ángulo también debe ser mayor. Fíjense, si A es mayor que C, el ángulo opuesto a la, que sería θ, debe ser mayor que el otro ángulo que es opuesto a C, o sea, a omega. También ocurre para los ángulos. Fíjense, si este ángulo θ es mayor que omega, entonces el lado que se le opone a θ es mayor que el lado que se le opone a omega, ¿sí? Está como que cruzado. Y bueno, tenemos acá el teorema de Pitágoras, que recuerden siempre se usa cuando tenemos un triángulo rectángulo, cuando tiene un ángulo recto, ¿sí? Y nos dice pues que en este caso este lado que se llama cateto, hipotenusa, bueno, está llamando de medida C, nos dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea C al cuadrado, debe ser igual a la suma de los cuadrados de estos dos catetos, que en este caso se está llamando A y el otro B. Entonces C cuadrado debe ser igual a A cuadrado más B cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Clasificación de los triángulos. Vamos a tener 1 por la medida de sus ángulos. En este caso vamos a tener triángulos acutángulos. Esto quiere decir cuando los tres ángulos internos, ¿sí?, son mayores que 0, pero menores que 90. Aquí están los tres ángulos, son mayores que 0, y a la vez estos tres ángulos son menores que 90. Vamos a tener un triángulo también rectángulo. En este caso, cuando uno de los ángulos vale 90 grados. Y recuerden que como la suma de los tres era 180, yo hasta acá ya tengo 90. Quiere decir que la suma de los otros dos debe valer 90. Por lo tanto, se puede caracterizar de esta forma, ¿no?, diciendo que alfa más ρ vale 90. Y tenemos el triángulo obtusángulo. En este caso, basta tener que un ángulo, cualquiera de los tres, sea mayor que 90, pero menor que 180. 2. Vamos a tener ahora dentro de la clasificación por las longitudes de sus lados. Vamos a tener triángulos escalenos, en este caso cuando los lados son diferentes. Tenemos que A, B, C son letras diferentes, son lados diferentes. Vamos a tener triángulos isósceles. Esto va a pasar cuando tengo dos lados de igual medida. Aquí, fíjense, este lado mide A y este lado también mide A. El tercer lado puede valer cualquier cosa. Y tenemos el triángulo equilátero. En este caso, el triángulo equilátero siempre tiene siempre tiene los lados de igual medida. En este caso, los tres lados miden A. Es un triángulo equilátero. Observación, tenemos aquí una figura un poco peculiar. Cuando tenemos una estrella S de 5 puntas, así de esta manera, vamos a inmediatamente decir que la suma de cada esquina, o mejor dicho, de cada ángulo que se encuentra en estas esquinitas, la suma de estos 5 ángulos es igual a 180. Bueno, vamos a ver algunos problemas que nos van a ayudar para desarrollar la ficha de actividades. Bueno, problema 1 nos dice en la figura determina el valor de θ. Recuerden que la suma de ángulos internos
siempre nos da 180, ¿verdad? Ese es uno de los teoremas que hemos visto. Entonces, la suma de estos tres ángulos, tenemos acá 25 más 3θ más 2θ, debe ser igual a 180. Despejamos, bueno, esta ecuación y resulta que θ vale 31. Problema 2, nos dice en la figura determina el valor de ρ. Ahora, en este caso tenemos tres ángulos, pero los tres son externos, ¿sí? Y el teorema, uno de los teoremas nos decía que la suma de ángulos externos es igual a 360. Entonces la suma de estos tres, lo tenemos aquí, debe ser igual a 360 grados. Por lo tanto, resolviendo esta ecuación, tenemos que ρ vale 44 grados. Problema 3, en este caso, determina la figura el valor de lambda. Tenemos un ángulo externo y los otros dos ángulos son interiores. Y recuerden que cuando pase esta situación, este ángulo externo debe ser igual a la suma de estos dos interiores. Entonces 4 lambda debe ser igual a 74 más 46 más lambda. Ahí está. Nuevamente resolvemos esta ecuación que es de primer grado y nos sale que lambda vale 40 grados. Problema 4, en el triángulo ABC es escaleno. Recuerden que escaleno nos dice que sus tres lados son diferentes. Calcula, dice, el valor entero de B. O sea, nos pide cuánto vale B. Ahora, recuerden que como el triángulo es escaleno, B no puede ser 2 ni puede ser 3, porque los lados son diferentes para un triángulo escaleno. ¿Sí? Tenemos acá, el triángulo ABC es escaleno, B es diferente de 2, B es diferente de 3. Ahora, recuerden que había un teorema que nos decía que cualquier lado siempre es mayor que la diferencia de estos dos. En este caso, el B debe ser mayor que la diferencia, o sea, debe ser mayor que 1. Pero a la vez había otro teorema que nos decía que un lado ahora es menor que la suma de los otros dos. Entonces B debe ser menor que 3 más 2, que sería 5. Entonces fíjense, B es mayor que 1, B es menor que 5. De 2 y 3, o sea, de estas dos cosas, ¿sí? B mayor que 1, B menor que 5, tenemos que los valores para B podrían ser 2, 3 o 4. Mayor que 1, menor que 5. Ahora, de 1 en 4, como teníamos que B no puede ser 2 ni puede ser 3, entonces descartamos estos dos valores y solamente nos queda que B debe ser igual a 4. A ver, problema 5 nos dice en el triángulo ABC, es equilátero este triángulo, calcula el valor de A. Bueno, recuerden que un triángulo equilátero tiene tres lados iguales. Entonces quiere decir en este caso que este lado que vale A, dice es igual a Q más 7. Y también debe ser igual a 2Q menos 5. Entonces como Q más 7 también es igual a 2Q menos 5, estoy planteando acá la igualdad otra vez, desarrollamos esta ecuación, ¿sí? El Q pasa a restar, este 5 negativo pasa al otro lado positivo, o sea, a sumar al 7, nos queda 12, igual a Q. Ahora, nos dicen 1, basta reemplazar el valor de Q, podemos reemplazarlo por ejemplo aquí, ¿no? A es igual a Q más 7, yo ya sé que Q vale 12, entonces A debe ser igual a 12 más 7, por lo tanto A vale 19. Problema 6, dice en el triángulo ABC es acutángulo, determina el mayor valor entero de φ. Bueno, recuerden que un triángulo era acutángulo cuando los tres ángulos interiores eran mayores que 0, pero menores que 90 grados. Entonces, a mí me piden el valor entero de φ. Los ángulos beta y gamma los voy a dejar de un lado. Voy a operar solamente con esto. Entonces, esto de acá debe ser menor que 90. 2φ más 8 menor que 90. ¿Por qué? Porque el triángulo es acutángulo, recuerden. Entonces, esto lo voy a trabajar como si fuera una ecuación. El 8 pasa a restar a 90, queda 82. Y tengo 2φ menor que 82. El 2 pasa a dividir y me queda que φ es menor que 41. Por lo tanto, el mayor valor entero que puede tomar φ debe acercarse a 41. ¿Quién es el entero más cerca a 41? Sería 40. Por lo tanto, φ es 40.
Bueno chicos, hasta ahí estamos quedando con el tema de hoy, el tema de triángulos. Estoy dejando las actividades a desarrollar, que en este caso sería la página 10. Ejercicios 1, 2, 3, 5 y 6. Y también se está enviando una ficha de actividades para que ustedes desarrollen en el cuaderno. Bueno chicos, eso sería todo por hoy. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.